Hermoso ejercicio, señores y señoritas. Vamos a encontrar el área sombreada de esta figura. Primeramente vamos a borrar esta área sombreada y al final la vamos a devolver. Ahora vamos a ir etiquetando los ángulos. Por aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados entre la base de este semicírculo y este lado del cuadrado de área 4. Muy bien, por aquí a este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa y pues a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta. Perfecto. Ahora, ¿qué les parece si les digo que este ángulo también va a ser ángulo alfa? Vamos a demostrar. Vamos a dibujar dos líneas paralelas. Representando esta línea, la va a representar esta línea de aquí. Y esta línea de acá la va a representar esta línea de aquí. Ahora, esta línea que atraviesa, la va a representar esta línea de aquí. Muy bien. Sabemos que este ángulo de aquí tiene que ser igual a este otro ángulo de acá. Y que este ángulo de aquí también es igual a este otro ángulo de acá. Y que este ángulo externo debe ser igual a este ángulo interno. Por lo tanto, este ángulo estaría representado por este ángulo de aquí, que tiene que ser igual a este ángulo, es decir, a este ángulo. Fenomenal, sabemos entonces que esto es alfa. Ahora por aquí también vamos a tener 90 grados. Y fíjense que en este triángulo de aquí estamos diciendo que beta más alfa es 90 grados. Porque fíjense, si nosotros tenemos beta más alfa y más 90 grados, esto debe darnos 180 grados, ¿verdad? Fíjense, 90 alfa y beta debe darme 180 grados porque es lo que suman los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿no? Entonces, como aquí tenemos 90, entonces necesariamente esta suma debe darme 90 también. Muy bien, por aquí tenemos 90 y alfa. Tenemos 90 y alfa. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? Nos falta beta, así que este ángulo de aquí es beta. Fenomenal. Por aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Y este ángulo cuánto será? Pónganle mucho ojo a este ángulo de aquí, que va a ser el complemento. Si aquí tenemos 90 y beta, pues nos falta alfa. Esto tiene que ser alfa. Por aquí vamos a tener 90 grados de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos dos líneas que están unidas al diámetro y que topan un punto del perímetro de un círculo o de un semicírculo. Y siempre entre estas dos líneas se nos van a formar 90 grados. Muy bien, otra vez tenemos 90 y alfa, nos falta beta. Esto tiene que ser beta, ángulo beta, fenomenal. Ahora por aquí tenemos 90 grados de nuevo, tenemos beta, 90 y beta, nos falta alfa. Este ángulo de aquí es alfa. Por aquí también vamos a tener 90 grados, tenemos 90 y alfa, nos falta beta. Este ángulo de aquí es beta. Fantástico, ya hemos etiquetado todos los ángulos, ¿no? Ahora vamos a ir etiquetando los lados. Como este cuadrado es de área 4, pues tenemos que sacar la raíz cuadrada del área para encontrar su lado. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto cada lado va a ser 2. Muy bien, y por aquí pues como esto es 1, entonces cada lado va a ser 1. Muy bien. Ahora pónganle mucho ojo que si toda esta línea, esta línea pues todavía no sabemos qué variable le vamos a asignar al cuadrado que queremos sacar su área sombreada. Le vamos a asignar la variable x, ¿sí? Entonces este cuadrado va a ser del lado x. Entonces, como todo esto es x y este pedacito es 2, podemos decir que este lado de este triángulo de aquí, desde aquí hasta aquí, tiene que ser x menos 2. Muy bien. Ahora, lo mismo sucede por aquí. Si todo esto es x y este pedacito es 1, entonces este pedacito que es el lado de este triángulo de aquí debe ser x menos esta parte de aquí que mide 1. Y esta partecita de aquí tiene que ser 1 también porque es un lado del cuadrado. Fenomenal. Vamos a borrar esto de aquí que solo era para explicarlo, ¿no? Ahora pónganle mucho ojo a este triángulo de aquí que está apareciendo en verde, ¿sí? Lo vamos a ampliar y lo vamos a trasladar hasta acá, ¿sí? Lo ampliamos y lo trasladamos. Por aquí tenemos los 90 grados, por aquí tenemos el ángulo alfa y por aquí tenemos el ángulo beta. Estarán de acuerdo, ¿no? Este lado de aquí es este lado de aquí que mide x menos 2. Este lado de aquí es este lado de aquí que como es el lado de este cuadrado también debe ser 2. Entonces esto es 2. Muy bien, ahora póngale ojo de nuevo a este triángulo de aquí que está apareciendo en rojo. Lo vamos a trasladar y lo vamos a ampliar, pero también lo vamos a girar hacia la derecha. Entonces, fíjense, está girando y se está ampliando y trasladando. Por aquí van a quedar los 90 grados.
aquí van a quedar el ángulo alfa y aquí va a quedar el ángulo beta. Fíjense, como giró hacia acá, este ángulo queda aquí y este ángulo queda acá. Muy bien, entre los 90 grados y el ángulo beta hay este lado del cuadrado que mide 1, es decir, este lado va a ser 1. Entre los 90 y el ángulo alfa hay este lado que mide x menos 1, 90 y alfa, x menos 1. Tenemos dos triángulos semejantes porque tienen sus ángulos iguales, así que podemos hacer una relación entre sus lados. Podemos decir que x menos 2 es a 2, vamos a anotarlo por aquí, x menos 2 es a 2, como 1 es a x menos 1. 1 es a x menos 1, fenomenal, fantástico. Entonces podemos pasar esto a multiplicar acá y este 2 a multiplicar al otro lado. Nos queda entonces x menos 2 multiplicado por x menos 1. Esto va a ser igual a 1 multiplicado por este 2 de aquí. Aplicamos propiedad distributiva. X por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 1, más 2. Esto va a ser igual a 1 por 2, que es 2. Podemos eliminar este 2 con este 2 porque están positivos en ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que x al cuadrado menos x, aquí vamos a sumar de una vez. Menos x y menos 2x menos 3x. Esto va a ser igual a 0, porque ya no hay nada acá, ¿no? ¿Podemos factorizarlo? Claro que sí, vamos a factorizarlo entonces. Tenemos que x multiplicado por x menos 3, esto va a ser igual a 0. Está bien factorizado, estamos sacando factor común x. X por x, x cuadrado, x por menos 3, menos 3x. Fantástico, y de aquí podemos decir que hay dos soluciones. La primera solución es que x sea igual a 0, vamos a igualar cada uno de los factores a 0. Y la segunda solución es que x menos 3 sea igual a 0. De aquí despejamos x y x tiene que ser igual a 3 positivo. X no puede ser 0 porque pues no puede medir 0 la distancia de este cuadrado, ¿no? Entonces esta solución no nos sirve. La solución que nos sirve entonces, por lo tanto, es que x tiene que ser igual a 3. Fenomenal. Señores y señoritas, estamos a punto de llegar al área sombreada, porque pues ya encontramos el lado del cuadrado y el área sombreada es lado por lado. Es decir, 3 por 3, que es 9 unidades cuadradas. Impresionante, hemos encontrado ya el área sombreada de la figura. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.